Entonces vamos a empezar con este tema de genética para ver qué es la genética y qué es la genómica, ¿no? Porque a veces se confunden. Que por cierto, ¿sí me escuchan bien? ¿No me he cortado? Todo bien, ¿verdad? Eso espero. Ah, bueno, ¿qué Sí, es se la oye bien. información? Ah, qué bueno. Gracias, Maite. Entonces, ¿qué es ya llegó alguien más. Espérenme. ¿Qué es la información genética? ¿Cómo se organiza y cómo se transmite? Pues la información genética la tenemos guardada, como hemos visto todo el tiempo, en el ADN. Entonces, este es el ADN, es el sistema de codificación biológica, ¿no? Ahora vamos a ver en este principio y aquí va a haber otra vez un montón de conceptos, no se los tienen que aprender, pero por si algún día los escuchan, a ver si a algunos se les pega, ¿no? El de génesis sí no hay problema, pero los alelos sí, y luego hay locus, locis y un montón de palabras más. Em, que eso voy a apuntar para el próximo semestre, antes de esta clase, tener varios conceptos. Este, bueno, vamos a ver los genes y los alelos en principio. Aquí vamos a ver nada más los niveles de organización del DNA. Acuérdense que están agrupados aquí está la cromatina y aquí están los cromosomas en general, que todos están súper ligados y están muy envueltos, ¿no? Aquí tienes una parte del DNA, por ejemplo, aquí hay un gen, aquí hay regiones no codificantes, por decir, una región intergénica, una no codificante, otro gen. Aquí está la cromatina que les digo esto, se va envolviendo y se va envolviendo gracias a las histonas y se va enrollando, enrollando y se forma un cromosoma, ¿no? Entonces, este cromosoma es el que trae ahí empaquetada toda nuestra información, ¿no? Todos los DNA, ¿no? Entonces, ¿qué es un gen? Esto ya lo hemos visto, pero nada más es una sección del DNA. Este, los genes pueden ser, algunos son cortitos, de algunos sitios de pares de bases, pero hay unos que son genes más grandes. Ahora, un gen tiene regiones así como codifican, que no codifican, codifican, no codifican, ¿no? Entonces, pero al final todo esto, es un gen que da origen generalmente a base a una proteína. Entonces, el gen que está en función, da origen a una proteína. Puede estar ahí el gen nada más en tu DNA, pero no tiene que estar funcionando, ¿no? O sea, es como un código que no, hasta que no le pones run, está, ¿no? Aunque lo tengas en tu código genético, hasta que no le des la función de correr, corre y hace su proteína. Ahora, ¿qué es un alelo? Pues un alelo eh, o en general, generalmente vienen compañeros, son dos versiones de una secuencia misma, de una secuencia misma del ADN. Está determinada en cierta ubicación, entonces al alelo es cierta ubicación dentro del cromosoma. Entonces, los alelos son variantes de un mismo gen. Muchas veces esto no es siempre verdad, este, pero estamos siguiendo como lo mendeliano. Muchas veces un alelo domina al otro, ¿no? Un gen predomina sobre otro, ¿no? Sí. Entonces, acuérdense que un gen, déjenme a ver si que tengo mi lapicito azul. Ya me moví. Tienen dos copias del mismo gen. Aquí está en sus alelos, tienen dos alelitos aquí. Uno viene de parte de la madre y otra de parte del padre, ¿no? Entonces, a veces unos son recesivos, otros son dominantes, pero eso lo vemos ahorita, ¿no? Entonces esto es el alelo, ¿no? El alelo nada más es una secuencia de ADN que está ubicada y determinada dentro de un cromosoma, ¿no? Aquí está un alelo B minúscula, alelo B mayúscula.
Es el mismo gen, nada más que con algunas variaciones. Ahora, en el caso que vamos a tener como dos tipos de cromosomas, o vamos a ver dos tipos, de los procariontes, que son arqueas y bacterias, que es solamente un cromosoma, y es un cromosoma circular, ¿no? Generalmente. Entonces, tienes tu ADN circular y en realidad este se va también enrollando, ¿no? Y tienes un cromosoma, ¿no? Pero se le llama que es un cromosoma circular. Entonces, aquí está representado. Y acuérdense que en los procarientes también tenemos pequeños pedacitos de plásmidos, que también es otro pedacito de DNA enrollado que les va a dar características especiales, ¿no? Esto es lo que se da por transferencia horizontal, ¿no? Esto es lo que se pasa de una bacteria a otra, aunque no sean ni siquiera de la misma especie, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se da la replicación del cromosoma, porque es diferente a cómo se da en un cromosoma eucarionte, ¿no? Entonces, tienes tu cromosoma, que hay una inserción de unión, se empiezan a copiar, se empiezan a hacer dos copias, ya que tengas las dos copias, también se va engrosando la pared, todo esto va creciendo y se separan, ¿no? En el momento se separan, se forman dos células hijas con el mismo material genético. Ahora, los plásmidos no tienen que estar puestos de la misma forma, algunos se van con unos, otros con otros, o si se pueden a veces también ir en los dos, ¿no? En la célula hija y madre. Ahora, por el otro lado, en cromosomas eucariontes, pues la mayoría va a tener más de un cromosoma. Habrá excepciones, hay algunos microorganismos eucarióticos que tienen, nada más un par de cromosomas, ¿no? Entonces, este es el que más o menos vimos en la diapositiva anterior, pues está dentro de la célula, dentro de su capa especial del núcleo, y entonces ahí vas a tener tu cromosoma, ¿no? Guardados tus cromosomas, este, y ya. En general, vamos a ver este proceso, nada más es para que lo vean un poquito, o lo tengan. Y sí, yo creo que lo han escuchado muchas veces de mitosis y meiosis. Y se los voy a dar nada más para después, ah, porque a lo mejor después se escuchan estos términos, ¿no? Entonces, en general, tenemos una célula con información 4N, o sea, cuatro veces está esta información, ¿no? En una mitosis, lo que sucede es que la célula se va a dividir en dos y entonces quedan sus células hijas con 2N. Estas mitosis son lo que sucede en todas nuestras células, células de la piel, células del hueso, células de la sangre. En general es lo que hacen, ¿no? Una mitosis. Y entonces se dividen en dos y quedan células somáticas que se llaman células diploides. Ahora, les digo, todas estas células somáticas son las que tenemos cuando sacan sangre, es lo que te sacan, ¿no? Y tienes todas son 2N. Ahora, hay un proceso especial que se llama meiosis y este proceso especial solo se da en las células sexuales. Entonces, dentro de las células sexuales tienes al principio igual tu misma información 4N, pero esta se va a dividir, va a sufrir dos divisiones, ¿no? No solo una como acá, sino dos. Entonces, una se va a ir a 2N y al final esta se va a volver a dividir y vas a tener N. Entonces, aquí tenías y es lo que tenemos cuando sacan sangre, tus células, pueden de tu sangre sacar tu cariotipo. En general tienes células diploides, pero cuando se están, y esto es en los óvulos y es los espermatozoides exclusivamente, ellos se van a quedar solamente con la mitad de la carga, solamente con una parte, ¿no? Entonces se van a quedar con N. Y esto es porque cuando un óvulo, pongamos que esté un óvulo, se encuentra con un espermatozoide que también tiene N, pues se van a juntar y van a hacer ay, 2N. Y esto es lo que conforma el nuevo ser, ¿no? Un nuevo embrión de perrito, de gatito, de cualquier eucarionte en general. Bueno, hay excepción de las plantas, pero ese es un caso especial.
Y entonces por eso surge este proceso de meiosis. Entonces, en mitosis son todas nuestras células somáticas, todas las, les digo, las de la sangre, los de los huesitos, todas, todos, las células de la piel, todas son 2N. Y la meiosis es hay un doble proceso de división para que te quede exactamente una célula haploide. Entonces, cuando son 2N se llama diploide, cuando son N nada más es haploide. Eso viene al caso nada más para que se acuerden de que tus cromosomas vienen la mitad de un progenitor y la mitad del otro, ¿no? De una parte femenina y una masculina. Eso es todo. Eso es, este viene de uno y este viene de uno y este viene de otro. Aquí, por ejemplo, este es otra palabra que se llama cariotipo. Cariotipo no es otra cosa más que el número total de tus, de cromosomas. Eh, Aquí les traje un ejemplo y nada más les puse esta plantita que es como un tipo pasto, déjenme ver cómo se llaman, monocotiledonia, debe como una monocotiledonia, que parece una orquídea, pero bueno, y esta, por ejemplo, aquí les pusieron el cariotipo y tiene 8 cromosomas. Ahora, en plantas esto sí puede variar muchas veces, esta, aunque es diploide, muchas veces pueden ser haploides, porque acuérdense, las plantas pueden ser este, se pueden reproducir de forma asexual. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Aquí, este es el cariotipo que más van a ver, es el de los humanos, con 23 pares, son 22 somáticos y el par, que es el sexual, ¿no? XY para cuando muestres rasgos masculinos, XX cuando muestres más femeninos, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo de un cariotipo de la mosca de fruta. Esta solamente tiene 4 pares, nada más que aquí está la hembra y el macho. Este es de los ejemplos donde el Y es un poquito hasta más largo que el X, ¿no? Pero en general el cromosoma Y siempre es muy pequeño. Y esto tiene luego repercusiones hasta adelante para varias cosas, ¿no? Pero bueno, aquí nada más les dejo este ejemplo de un cariotipo, cómo se acomodan todos sus genes, los van acomodando conforme a tamaño, no sé si lo han visto, siempre ponen el más grande al principio y así los van poniendo. Eh, y les iba a enseñar, miren, este cuarto cromosoma, a veces son unos cromosomas muy chiquitos, ¿no? Entonces, aquí tiene unos cromosomas. Hay unos que se llaman satélites, por ejemplo, en la planta. En esta de la planta, uy, se me mueve. Estos de aquí son con satélites, o sea, se llaman satélites porque están un poquito separados. Ahora, en general, la genética se empezó a estudiar mucho con Mendel, ¿no? Entonces hay una genética que se llama así, genética mendeliana. ¿Qué es lo que estudia en sí la genética? Pues sus genes y la herencia. Generalmente estudia muchas veces las características que se heredan, ¿no? Ahora, por una parte hay un genotipo, que ahorita lo vemos de todas formas, que es los genes que tienes presentes, y otra es el fenotipo. El fenotipo es solamente lo que se ve, lo que tú puedes ver es el fenotipo, los rasgos visibles. Y aquí entra mucho lo de alelos dominantes y recesivos, que es mucho a Mendel y a su experimento mucho de guisantes, ¿no? Entonces, en general, también ahorita vemos un poquito de los cuadros de Punnett y de las frecuencias. Mendel hizo un experimento, tuvo mucha suerte de encontrar una planta que pudiera tener varios rasgos dominantes y recesivos, ¿no? Entonces, hubo muchas personas que hicieron muchos experimentos, pero él encontró justo una planta muy bonita, que es la planta de chícharo. Entonces, la planta de chícharo, pues podías tener plantas con semillas lisas, con semillas rugosas, semillas que fueran de color amarillo, semillas que fueran de color verde. La flor, muchas tenían flor púrpura, otras blancas. El color de la vaina a veces que llegaba a ser verde, a veces amarilla. Entonces, empezó a ver
muchos rasgos y empezó a cruzarlos. En general empezó, digamos, con las lisas y las rugosas, ¿no? Y vio que, digamos, ahorita no me acuerdo cuál es, pero que la lisa es un gen dominante, ¿no? Entonces, cuando cruzaba una lisa con una rugosa, que esta vamos a ponerle A, y esta A minúscula, se daba cuenta que toda su fenotipo, la F1 se le llama, la primera generación, todas mostraban que eran rasgos lisos. Ah, mira, y a lo mejor esto lo estaba haciendo con amarillo y verde. Vamos a vernos. A lo mismo, pero con amarillo y verde, ya que estoy viendo aquí el ejemplo bien. Ahí ya. Entonces, todas las F1, todas eran semillas de color amarillo, ¿no? Todos los chicharitos eran amarillos. ¿Qué pasa cuando juntaba estas dos? Pues entonces ya había interacción entre ellas. Entonces, ahora en la generación 2 se daba cuenta que tres cuartas partes eran amarillas, pero una cuarta parte, o sea, el 25%, era verde. Entonces, ahí se empezó a ver, ¿no? Que está. Y entonces empezó a darles estos nombres. A les digo, es un experimento que hizo él, que supo cómo entenderlo, porque pues entonces podemos hacer el experimento y no sabemos bien cómo explicarlo. Entonces, él se dio cuenta mucho de esto, entonces le dio alelos dominantes a la amarilla, alelos recesivos a la verde, y entonces tiene eso así, aunque su carga, y esto es el genotipo, por ejemplo, de este es 2A, el genotipo es AA, el genotipo aquí es A mayúscula, A minúscula, y aquí el genotipo es 2A minúscula. El fenotipo es que esta va a ser amarilla, esta va a ser amarilla, esta va a ser amarilla y solo esta va a ser verde, ¿no? Entonces, genotipo es, digamos, estos dos alelos, estos dos alelos, estos dos alelos y estos dos alelos. Y el genotipo es solo lo que vemos. Entonces, aunque digamos, que trae alelos de los dos, pues tú a simple vista solo lo ves amarillo, entonces lo catalogas como semilla amarilla. Y lo mismo pasó con la lisa y la rugosa. Les digo, encontré una planta muy padre para hacer eso, porque las plantas son muy raras. Ah, esto de frecuencias alélicas, pues yo creo que a lo mejor lo vieron con Rafa, o yo creo que ya lo vieron, no estoy segura, pero solo es de frecuencias de cuánto es de una frecuencia de un alelo. Aquí está el ejemplo de un alelo A y un alelo A, ¿no? Pero A de minúscula, o sea, un alelo que puede ser dominante y un alelo que puede ser recesivo. Y siempre cuando hay dos alelos, pues se cumple que P más Q, porque P, digamos, es la frecuencia del alelo A y Q es la frecuencia del alelo A minúscula, pues siempre va a dar uno. Solo esto sirve para decir, la frecuencia indica qué tan común es cada alelo entre cada población, o sea, qué tan frecuente es el alelo A de mayúscula o el A minúscula. Pero ahora hay muchas veces, y esto se puede complicar luego más. Yo creo que sí lo han visto. ¿Sí lo han visto más o menos con Rafa? ¿O no? ¿Sí o no? A ver. Sí, muy bien. Cuando pues ya no es solo uno, ¿no? Vienen de dos y entonces empiezas a juntar más. Ay, como traigo el tengo que hacerle, este es para arriba, este es para abajo. Voy para abajo. Eh, Cuando empiezas a juntar más alelos, ¿no? Entonces ya no solo juntas uno de A mayúscula con A minúscula, que era el normal. Déjenme ver dónde está mi lapicito. De A, que tienes bueno, es el primero. Ay, bueno, pero los voy a hacer con una sola letra para que no se confundan. Que sería, ay, perdón, miren, eso, ay, es que nada más toco mi mouse y se mueve. Y tenías aquí el ¿no? Un recesivo, ¿no? El amarillo y el verde. Amarillo y verde. Amarillo. Ay, espérenme, es que tengo muchos cables. Amarillo y este es verde. Y se me mueven todos. Los voy a marear. Y verde. Luego por eso me gusta más la otra. Y entonces aquí tú tienes tu primera generación. Esta es la F1.
sino muchas veces lo que tienes, pues les digo, ya son más y van en diferentes combinaciones. Por ejemplo, este es muy parecido a este, y entonces empiezas a tener así cosas, o ya tienes dos alelos de cada uno, y entonces al final tienes cuatro, por ejemplo, para colitas de un clásico ejemplo son colitas de puerquito. Dependiendo los alelos, ahí vas teniendo, a veces teniendo más corto, más larga. Entonces, estos son los que se conocen como cuadros de Punnett, por cierto. Los empiezas a poner así. Entonces, esto se usa mucho también para, por ejemplo, los tipos de sangre, que a lo mejor les ponemos ahí un ejercicio de tipo de sangre. Entonces, sí, de una vez, a ver, déjenme ver, se puede borrar. Por ejemplo, tienes una mamá que tiene este tipo de sangre, es A positiva porque este es el que domina, entonces es A, aunque también tenga el gen de la O, y tienes un padre B O. Entonces, el papá es B positivo. Bueno, estos vamos a poner que son positivos. Entonces, aquí puede ser que tu hijo sea AB, puede que sea B, puede que sea A o puede que sea O, ¿no? Entonces, ahí puedes tener todos esos tipos de sangre. Ahora que si tu hijo es O, bueno, si tienes unos padres aquí, unos padres vamos a ponerlos. O, y este también es o bueno, vamos a poner que este es A, para que no sea. Pues la posibilidad de que sea O es de la mitad, pero no hay posibilidad de que sea B, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tus papás son O y tú eres B, ahí debes de preguntarles algo. Que existe la posibilidad, muy pequeña, pero siempre existe, de que hubo alguna mutación. Pero bueno, en general, aquí es donde se dan muchos cuenta de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tienes una mamá A y B y un papá B, sí puede salir O porque no sabes cuáles son los otros alelos de tus papás, ¿no? Aunque ellos presenten el dominante, no sabes si en realidad son B o son AA, ¿no? O sea, si tienen los dos, generalmente es una mezcla, entonces sí puede salir O. Entonces ahí no tienes nada que reclamarle. Si ellos son O y tú eres otro tipo de sangre, ahí sí está más raro, ¿no? Porque generalmente lo es un gen recesivo. Ahora, eso no tiene que ver con lo positivo y lo negativo, esa es otra cosa, pero les digo. Y aquí vamos a hablar un poco de genotipo otra vez, y fenotipo ya se los había dicho, pero con un ejemplo así más visual, ¿no? Entonces, las variantes presentes de un genoma, a esas variantes presentes a veces también se les llama locus, pero bueno, ya no se los quería meter. Aquí están sus alelos. Tenemos que un alelo B es es para alas normales, ¿no? Cuando tienes dos b. Entonces, este es digamos, una mosca con alas normales y es homocigota. Homocigota es que tienen los mismos alelos, ¿no? Heterocigota, diferentes. Por eso, un montón de nombres. Entonces, este es el fenotipo, digamos, normal. Entonces, en genotipo, este es homocigota para dos B mayúsculas, por hagámosle así. Y y aquí tenemos el ejemplo de unas heterocigotas, o sea, una B mayúscula, una B minúscula, y una homocigota BB, con dos minúsculas. Esta lo que tiene es que son unas alas arrugadas, ¿no? Esto seguramente le va a dificultar el vuelo y trae sus consecuencias luego, ¿no? Pero nada más nos quedamos aquí en heterocigotas. Estos que van a presentar, aunque sean heterocigotas, su fenotipo va a ser que tengan alas normales. Entonces no se va a distinguir a simple vista si son heterocigotas o son homocigotas. No se puede saber. Es lo mismo con la sangre, ¿no? Puede ser homocigota
de tipo de sangre B, homocigoto tipo de sangre A. Generalmente somos, la mayoría en México son homocigotos, para O, que es, digamos, O es, en minúscula, porque es un O recesivo. Entonces, su fenotipo va a ser, mm, a las normales, solamente el homocigoto que tiene el gen recesivo va a tener estas alitas arrugadas, ¿no? Entonces, más o menos si se quedan quiques. El genotipo son los alelos que tiene el fenotipo, el alelo que domina, ¿no? O el que se ve, ¿sí? Más o menos. Sí, 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 o no. Por cierto que aquí está esta página, por si la quieren ver, está en español, aunque luego tiene sus errorcitos también, pero ahí vienen un montón de cosas de genotipos y ya se las he presentado a esta página porque tiene muchas cosas así bonitas. Ok, vamos a pasar. Siguiente. Aquí hay otro ejemplo, que es un ejemplo que le robé a Naye, ya no cambié la imagen, este, de cómo a veces el cambio de el mismo gen es el mismo gen, aquí no hay nada más, cambia una letra de tu código genético, ¿no? Este, por ejemplo, es, digamos, el, el gen, este es del gen OK2, aunque en general, en este ejemplo, el gen en realidad es este. Antes se creía más que era el OK2. El OK2 regula la melanina que das. Entonces, pero es lo mismo. Para el ejemplo es lo mismo. Cuando cambia una letra de este, de tus bases nitrogenadas, puede dar diferencias en color de ojos. Y este es el mismo gen, o sea, los dos tienen el mismo gen, solo cambia una letra. En general, cuando tienes una A, que aquí está esta, que no se ve, en realidad es marrón, y cuando cambia a G es azul. Estas ni les hagan caso, porque para los otros colores intervienen muchos otros genes. Pero para el café y el azul, eh, nada más es esto. Entonces, una letra de A que te daba café, cuando la cambias a G, sabes que tienes ojos azules. Entonces, la mayoría de población tiene esta modificación. Bueno, no es modificación, el gen original es el marrón, es el principal, y cuando tiene esta mutación de par de base, cuando en vez de A tienes de una amina tienes una guanina, cambia azul. Entonces, por eso más o menos el 80% de la población tiene ojos cafés y el 10% tiene ojos azules. Este otro porcentaje de ojos, que también no sé qué tan exacto sea, eh, pues te dice que hay otros, ¿no? Los verdes, y si hay, yo tengo ojos verdes, ¿no? Grises, así como el ocre, no sé cómo decirle, verde cafecito o ámbar, pues, varían ya, tienen muchos otros genes, ¿no? Entonces, sí, y esto también luego depende de la población. Si se han dado cuenta en las películas, luego muchas personas, porque las películas que mayormente vemos son gringas y con mucho autor de descendencia europea, la mayoría, si han visto, tienen luego ojos azules, casi verdes no. Pero en México, no sé por qué ha pasado, en México no sé si ustedes, las personas que conocen, o en mi caso los que yo conozco, pues la mayoría tiene verde. No conozco a casi nadie con ojos azules. Entonces, aquí, aunque esta imagen diga que el 2%, en México es diferente, pero sí en el general sí hay más azules que verdes. Pero en México, y yo creo que en Latinoamérica, este, sí son azules, ¿no? Porque les digo, nada más cambia esa letra. Y en los otros tonos hay otros genes que están variando y ya interactúan
con el oca y y con el Herce, entonces hacen otras combinaciones, ¿no? Entonces, nada más para que sepan. Por ejemplo, y esto pasa con mi hija. Mi hija tiene los ojos cafés más cafés del mundo y su papá los tiene hasta más claros. Entonces, ahí está una combinación rara. Y esto es, aunque el gen, digamos, eh, este, el gen dominante es el café, el gen recesivo generalmente es el azul. Luego les digo, existen muchas combinaciones de genes donde termina saliendo el color de ojos diferente, ¿no? Y esto es porque no toda la genética es mendeliana, a eso quería llegar. Hay una genética que se llama genética no mendeliana, aunque en general, ojo, azul y café son, digamos, los de genes recesivos y dominantes. Para los otros existen otros un montón de genes que interactúan. Bueno, dos, tres. Hay una cosa que se llama genética no mendeliana. Y ahí es donde explica algo que se llama, por ejemplo, codominancia. Esta es toda la genética que no cae en eso, ¿no? No hay recesivo, no hay dominante. Por ejemplo, es un ejemplo de una codominancia. Es una gallina negra, cuando se cruza con una gallina blanca, pues ambos tienen genes NN dominantes y entonces sale un gallito, aquí le ponen blanco, pero no es blanco, sale negro con blanco. O sea, tiene colores negros y también tiene los colores blancos. Ese es los dos dominan, digamos, por eso se llama codominancia. O, y esto también se ve mucho en plantas, por ejemplo, ven una planta con unos pétalos morados y otros blancos, y así. O también hay otro tipo de codominancia, o es, digamos, como que se mezcla. Entonces tienes un fenotipo en plantas rojo, que es el dominante de RR, y uno blanco, ¿no? Recesivo. Y cuando los combinas, tu primera generación sale rosada, o sea, se combina, o sea, ya no sale tan rojo ni sale tan blanco, ¿no? Sale ahí combinadito. Entonces, puede ser así. En los colores de piel luego se ven como se empiezan a combinar, ¿no? Por ejemplo, si ven a alguien que sea, híjole, pero es que también para saber toda la descendencia que tenemos, porque acuérdense, tenemos por ahí muchos genes que no se han expresado, pero en general, este sí, alguien que es muy blanco con alguien de tez negrita, de tez más oscura, los hijos luego no salen ni blancos ni negros, ¿no? Salen morenitos, más o menos. O este les digo, aunque también hay genes escondidos y entonces a veces puedes tener dos personas blancas y te sale tu hijo con más melanina, ¿no? Más morenito, o dos personas de color también, de color negro y te sale un hijo más morenito, ¿no? O más blanco, porque les digo, hay muchos genes por ahí escondidos. Pero mucho de la piel a veces se ve. Y en México no lo notamos mucho, o bueno, yo siento que lo se nota mucho porque, como somos mezcla de todo, pues todos los hermanos salen diferentes. No sé si ese sea su caso, pero todos, en mi caso, pues mi hermano es más morenito, mi hermana es más blanca, yo estoy ahí medio blanca, pero no tan blanca como mi hermana, y así. O sea, todos salen de todos los colores y en México todos tenemos en las familias de todos los colores, es lo bueno, es lo divertido. Eso es muy bueno porque tenemos muchos alelos distintos, entonces somos muy heterocigotos para todos. Y hay otra genética no mendeliana que es la herencia ligada al sexo. Y esta, por ejemplo, si se acuerdan, pues en hombres tenemos XY, en mujeres tenemos XX. Por ejemplo, si tenemos una portadora, pues la mamá siempre da el gen X, siempre, ¿no? El que empieza a dar el otro es el padre, ¿no?
Entonces da X o Y. Entonces, la madre a fuerza tiene que dar una de estas X. Entonces, cuando la madre da una X y el padre da una X donde tiene el gen de alguna enfermedad, en este caso es hemofilia, y el padre solo da la Y, pues el gen se expresa porque solo tienes una copia de ese gen. Entonces, este hijo sale afectado. Cuando la mamá da el otro X y el papá pues da su única X, pues, la única X de su papá pues no está afectada, ¿no? Puedes tener aquí, sería una hija sin ninguna alteración. Ahora, si aquí la mamá da una X portadora y acá el papá de la X, pues la hija otra vez va a ser portadora, ¿no? Va a tener esta X de su mamá. Cuando su mamá da una X que no trae el gen, pues, y su papá da la Y tampoco no está asociada. Entonces tienen un niño sano, ¿no? Y lo mismo, para la niña, pues el papá siempre da la X normal y la que tiene una alteración es la X, la otra, ¿no? Entonces, cuando trae la X normal, pues puedes tener un niño, también completamente sin la afección. Y esto se va a repetir. Entonces, aquí está. Los cuales son, aquí los afectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la hemofilia, es un gen que hace que no pueda cicatrizar tan fácil, ¿no? Entonces tu sangre sigue corriendo. Entonces, de una herida, pues puedes desangrarte bastante más de lo que lo haría una persona normal. Y esto es lo que se encontraba mucho por andarse, reproduciendo entre familiares, se daba mucho en la aristocracia, ¿no? Entonces, todos esos reyes que se casaban con tus primos y todo, pues, nunca fue buena idea. Y entonces había muchos niños que habían sido afectados por la hemofilia, ¿no? Y muchas niñas portadoras. De los casos más sonados, me acuerdo que era los de la familia de Rusia, los que eran los padres de Anastasia y de toda esa familia que se murió, de los zares, su niño estaba afectado por la hemofilia. Entonces, ¿quién se lo pasó? Su mamá. Y así hay muchos genes que están ligados al sexo. ¿Por qué les digo? Porque y estos afectan sobre todo a, a hombres. ¿Por qué? Porque en mujeres es más raro que tenga una afección, que encuentre a alguien que también sea portadora, a una XX, que esta sea también portadora. Entonces, es más difícil que tengas dos X afectadas. Sí, hay los casos, sí, porque somos miles de millones de personas, pero en general los que se ven más afectados siempre son los hombres, ¿no? Porque nada más tienen la X de parte de su mamá, ¿no? Entonces, y es el único gen que pueden expresar, porque nada más tienen una copia de eso. Cuando tienes dos, que es en el caso de las niñas, pues no expresas el otro, expresas el que sirve, el que no te hace ningún daño. Ah, otra herencia también es esta que no es mendeliana, es la mitocondrial, y esta es simplemente porque todos tenemos, se acuerdan de nuestras células y tenemos ahí nuestra mitocondria, que la mitocondria tiene el 16S, que viene a partir de, pues, de que es un gen, de la mitocondria tiene ADN de procariota, porque al final de eso es su origen, ¿no? La mitocondria solo se transmite de madre a hijo. La mitocondria está dentro del óvulo. En el espermatozoide, las mitocondrias están así como en el cuellito. Aquí hagan de cuenta que esta es la colita y este es el cuellito, ¿no? En este cuellito van las mitocondrias, pero estas mitocondrias no pasan al óvulo, solo pasa esta con tu N. Y en el óvulo tienes tu N, pero tienes acá una mitocondria. Entonces, por eso no es mendeliana, porque no es mitad papá, mitad mamá, ¿no? Es totalmente de madres a hijos. Entonces, se conserva el DNA mitocondrial que tenías, o sea, el que tenía tu abuela materna y tiene tu mamá materna, pues lo tienes tú, ¿no? Entonces, es una línea que entonces, esa es una línea, digamos, materna. Entonces, siempre va a ser así. Hay excepciones, sí. Si estas mitocondrias llegan a pasar, porque ya se ha dado el caso al óvulo, entonces tienes también algunos problemas musculares, sobre todo,
por la generación de energía, porque las mitocondrias se dedican mucho al ATP, y tienes problemas musculares, hasta de los ojos, porque los ojos son músculos, entonces hay muchos problemas. Sí se han dado los casos, pero son poquitos, ¿no? En general, les digo, la herencia mitocondrial es de madres a hijos. Entonces, ustedes tienen el ADN de sus abuelas y de sus bisabuelas y de sus tatarabuelas. Y si son hombres, ese ahí se pierde con ustedes. Se va a quedar con ustedes nada más. Ahora, algo importante es, para que todas estas, cosas, algo importante son las mutaciones. Y ya lo hemos visto, las mutaciones, que son solamente cambios en la información genética. Las mutaciones son espontáneas y son aleatorias, no son dirigidas, ¿no? No son algo que ya saben, hay un plan perfecto para que vayamos hacia ciertas cosas. No, son aleatorias y el ambiente va a estar determinando muchas veces si funcionan, si no funcionan, si no funcionan, generalmente pues no logras transferir esos genes a la siguiente generación, ¿no? Entonces, si funcionan, significa que has tenido algún éxito y vas a tener éxito reproductivo, y entonces te puede pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Ahora, las tasas de mutación, ya lo hemos visto, pues varía, en virus son más altas, luego en procariontes, y los eucariontes son los que tienen una tasa de mutación más bajita, ¿no? Entonces, esta ya se los había puesto, estas son nada más de las tasas de, de, de mutaciones, ¿no? Entonces, en los virus, les digo, son más altas, ¿no? Y en RNA, más. Ahora vamos a ver unas mutaciones así puntuales, ¿no? Hay unas que se llaman por sustitución, que estas pueden ser silenciosas o no, unas de inserción y otras de deleción. Por ejemplo, en sustitución solo es que cambia una letra, ¿no? Un par de vas, una letra de una A a una C, como en el caso de los ojos, y ya, nada más, ¿no? Ese es el. Adición es que este es tu original, tenías aquí tu A, entre, aquí te agregaron, ¿dónde está la original? Es esta. En vez de esta C, te agregaron dos letras, ¿no? Te agregaron esta GG. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser diferentes, ¿no? Y en supresión es que te quitaron esta A y esta T, por ejemplo, ¿no? Te quitaron algunas letras. Esto lleva muchas veces pues cambios a nivel de proteínas, a veces no. Vamos a ver esta de sustitución, ¿no? Entonces, cuando cambia nada más una letra, y esto es donde caen las mayorías de las mutaciones, y por eso, y no puse ese, pero bueno. Eh, por ejemplo, ¿se acuerdan que pues tenemos 64 combinaciones posibles de los aminoácidos, ¿no? Entonces, cuando cambia un aminoácido de T a A, esta es la original de CG, que da lisina, cuando cambia esta C, pues te va a dar una timina, se va a traducir en una adenina, pero al final te va a dar la lisina igual. Entonces, que tengamos tantas combinaciones diferentes de aminoácidos y que nos den hacia un misma, bueno, tantas combinaciones de los pares de bases que nos den un mismo aminoácido, tiene sus ventajas para que justo estas mutaciones sean silenciosas y no tengan ningún cambio. ¿Por qué? Porque pues te vas a traducir a la misma, lisina, y este aminoácido pues va a seguir funcionando y va a hacer que tu proteína siga igual, ¿no? Hay otras que son sin sentido, o sea, cambias una base y esta te da, tenías aquí tu TTC, cuando cambias a A, se pone a RNA mitocondrial. Si se acuerdan, es un codón de parado. Entonces ya no se traduce, ahí se corta tu cadenita que estabas haciendo. ¿Qué repercusión tiene? Pues ahí sí puede, pues separa. Ya no te produce la proteína de que querías, ¿no? Hay otras que se llaman sin sentido, en inglés missense, que puede ser conservativa o no conservativa. Eh, Aquí cambia, por ejemplo, esta C, luego le cambia a G, y entonces aquí te da, ay,
ya me pasé, una arginina. Entonces, esta arginina eh, puede traer cambios, pero solo ligeros cambios al plegamiento, digamos, de tu proteína al final, ¿no? Entonces, no cambia tanto. Y no conservativa, pues, por ejemplo, aquí sí, porque ya cambias todo el sentido de que esta, por ejemplo, era no polar como esta, por decir algo, y esta ya resultó ser polar, ¿no? Entonces, eso se hace que el doblamiento de tu proteína ya no sea pues tan efectiva. ¿Qué puede traer como consecuencias? Pues que tu proteína no funcione tan bien o que no funcione de plano también. Entonces, esas son. Y aquí nada más hay para que los veamos, ¿no? Aquí está una de deleción. Cuando hay las de deleción y las de inserción, ahí a fuerza cambiaste pues toda la secuencia de aminoácidos, porque pues si cambias esta que falta tú, pues ya no te va a dar fenilalanina, ni glicina, ni todas las que siguen, ¿no? Sino ahora te va a dar leucina, alanina de este lado, y así. La de inserción es lo mismo. Aquí tenías una metionina y paraba, pues ahora no, ahora tienes una metionina y te vas a seguir, se pierde el codón de parado y te va a dar una fenilalanina, una glicina y hasta que encuentres su stop, ¿no? Ahora sí hay que recordar que esto se llega a dar con menos frecuencia, pero bueno, pues son cambios azarosos. Entonces, cuando tienes un cambio de estos son cambios que sí son hereditables, ¿no? Heredables. Por ejemplo, aquí también hay otros de sustitución, que nada más son transacción o transversión. Sustitución de A por G o T por C, o cuando se llama transversión es porque se cambió A por C o G por T, más o menos. O esta G por C y A por T. En general, cuando se dan las mutaciones llegan a ser de tipo recesivas. Entonces, este, pues ahí hay pocos cambios, pero pues tenemos muchos mecanismos para evitar esto, pero acuérdense que sin las mutaciones, pues al final de cuentas no hay cambios, necesitamos estas mutaciones para seguir acoplándonos al medio. Y de lo último que vamos a ver, déjenme ver cómo vamos de tiempo, sí, ya casi vamos. Son alteraciones cromosómicas, ¿no? Entonces, cuando tienes fallas, al final, pues sí puede haber un cambio. Por ejemplo, hay cambio en el número o en la estructura de los cromosomas. Estos también pueden incluir lesiones. Puede ser que pierdas alguno de los cromosomas, duplicaciones, que tengas algún cromosoma doble y translocaciones, que un pedacito de un cromosoma se vaya hacia otro cromosoma, ¿no? Lo que es, por ejemplo, este es un cariotipo humano, porque estoy viendo 22 y 3 pares, y aquí lo que pasó es que tiene 2X, pero también se le fue un pedacito de Y. Y esto te da el síndrome ¿de qué? No. eh, Te da un síndrome que al final hace que no desarrolles las características, no todas las características masculinas como deberían de ser. Generalmente tienes un menor tamaño, este, y tienes un cuerpo más andrógino, ¿no? En general. Este, pero bueno, este es un tipo de síndrome y no les digo cuál, porque a lo mejor, primera, no estoy segura del nombre, y en segunda, es de los que les puedo dejar de tarea. Este es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa? Porque cuando está la meiosis, ahorita sí me voy a regresar a propósito, esto es para acá. Tu, 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 tu. No, acá está. En esta meiosis, en uno de estos cromosomas, porque tenemos 23 pares, ¿no? Entonces, 23 son de mamá, 23 son de papá, ¿no? 23 de un lado y 23 del otro. Alguno de estos se fue doble. Entonces, en alguno de estos aquí no tienes 23, sino tendrías tal vez 24. Y del cromosoma de este, pues sí, 23, pero este se va de más.
Entonces, por eso a veces tienes, por ejemplo, aquí que es un gen de más, puede ser el síndrome que les enseñé ahorita, que ya no me acuerdo qué diapositiva era. Mm, como este caso, ya me salí de la presentación. Eh, oh, hay otro muy famoso que ese también, no, esto ya me pasa, que se da en este cromosoma. Déjenme ponerme otra vez. En este cromosoma también se llega a dar mucho. Y es la trisomía del gen 21. ¿Esa sí la han escuchado? La trisomía, el gen 21. ¿Qué es lo que da? Este es el más famoso de todos, ¿no? Bueno. Y hay otro donde hace falta, y ese también es de los más famosos, pero pues, sí, no creo que lo hayan escuchado, es cuando solo tienes una X. Aquí te hizo falta la otra parte, de otra X u otra Y. Y ese también es otro síndrome. Y también hace que las mujeres sean chiquitas. Petit. Porque como nada más tienes una X, solo puedes tener ese fenotipo. Entonces tampoco se los digo porque ese sí me acuerdo su nombre, pero por si les toca. Ahí les voy a poner una lista de cosas. Algunas van a estar asociadas al sexo, por ejemplo, el daltonismo, está muy asociado el sexo, el de hemofilia, pues ya se los dije. Estos síndromes, unos de lesión, otros de aumento de cromosomas, nada más para que lo sepan. Y aquí un caso especial ahorita que estamos en de humanos, donde sí tienes el XY, pero entonces déjenme pasar a la otra. Me voy a ir acá que está más, este. Aquí tienes este caso. Hay otro síndrome, ese no lo van a investigar, por eso. Ajá, pero de ese tampoco me acuerdo el nombre, o se los digo. Donde una persona sí nace con el XY, pero hay un gen dentro de este XY que no funciona, que, que hace que no se produzca tanta testosterona. No, no es cierto, no es testosterona. Es otro. Bueno, un gen que hace que no se desarrollen los caracteres secundarios de una persona X, normalmente XY. Y entonces lo que hace es que se desarrolla X. Entonces, estas personas, aunque sean XY, son fenotípicamente mujeres, tienen útero, entonces son mujeres. Entonces, porque luego hay unos que ponen que, no, es que tus cromosomas que son y que no sé qué, aunque sean XY, pueden ser mujeres. Entonces, no XY está restringido a que sean absolutamente hombres, ¿no? Entonces, puedes tener XY y puedes ser una mujer, puedes llegar a tener hijos, sí, no con tus óvulos, pero con los óvulos de alguien más, porque tienes matriz. Y esto fue uno de los casos que alguien, porque era transfóbico, yo creo, dijo, cuando estuvo una peleadora, no sé si escucharon en las Olimpiadas, pues le ganó a otra. Y es que dijo, no, es que este es hombre. No, no era hombre, era mujer, no tienen a lo mejor un poquito más de testosterona, sí, pero las mujeres con ovario poliquístico tienen más testosterona que ella. Este, y en general siguen siendo mujeres. No porque sean XY, dejan de serlo, ¿no? Y al final, pues les digo, cada quien se identifica como se tiene que identificar. La biología no explica eso. La biología nada más son tus puros caracteres, ¿no? Que vienen de una mamá, de un papá.
pero a nivel nada más de óvulos y espermatozoides, ¿no? Y por ejemplificarlo, ¿no? Que pueden ser dos mamás, dos papás. Pero nada más para decir que unos son de una parte femenina y otros de una parte masculina. Pero bueno, eso nada más es como dato y breviario cultural. Entonces, sí hay personas que son XY y que son mujeres, ¿no? Entonces, y que se identifican como mujeres. Y hay personas que son, hay otras que les digo, tienen X, XY, XX es la mayoría, ¿no? Pero puedes tener así X y se representa X0, o puedes tener XXY, o hay otros que ya son muchos, pero llegan hasta a tener 3X, 3XY. Entonces, ese sí de Y0 no existe. Este no. No es un producto que desecharía la naturaleza sola, ¿no? Y dudas, ¿no? Entonces, también si se te quitan pedacitos, aunque sean lesiones cortas, también trae muchos problemas muchas veces, ¿no? Entonces, muchos problemas, este, en un organismo, ¿no? Tanto si eres un humano como si eres un perro, una lesión, una alteración, sí puede generar problemas, en tus órganos internos, sobre todo, ¿no? También externos, pero pues no se nota tanto, pero internos, muchas veces malformaciones del corazón, del intestino, que no se desarrolla bien algunas cosas. Y ya. Y ya, nada más para no dejarlo, porque lo vamos a ver. Este, el siguiente tema es de genómica, que la genómica en general es el estudio de todo el DNA de un organismo, no todos los genes que codifican y los que no codifican, ¿no? Entonces, este sirve mucho para funciones del organismo y su historia evolutiva. Entonces, genética estudia cómo se transfieren genes, estudia recesivos, la genotipo, fenotipo, lo que puedes alterar algunos genes en general, y la genómica estudia todos los genes y todas las cosas que no son genes, ¿no? Toda tu información genética en general. ¿Sí? Eso es con lo que quiero que se quede.